Bueno, muy bien. Seguimos con las conversaciones, diálogos con gente brillante, como le decimos a conversaciones virtuosas, pero esto en el marco del Congreso de Autoestima y Liderazgo Montevideo. Nos gusta que vayan conociendo a los ponentes y tenemos el gusto hoy de presentar a Alejandro Laborde, que, bueno, sos muchas cosas. Sobre todo, estos son roles, ¿no? Sos ingeniero de sistemas egresado de la Universidad Católica. También tenés un MBA en IEM, ¿no? Mm, Eh, sí, así eh, es. pero es curioso, ¿no? Porque te fuiste mucho para el lado del liderazgo y uno piensa a veces, ¿no? Un ingeniero de sistemas y lo piensa todo pensando en numeritos, numeritos. Aunque acá me acabo de enterar que también es profesor de matemática, ¿no? Tenés un profesorado en No, no, matemática. no, todavía nunca lo terminé, pero tengo, bueno, tercero completo, me falta ahí algunas materias de cuarto para terminarlo. Algún día lo voy a terminar. Ah, qué bueno. Sí, yo, Eh, yo también, a la vez que hacía la carrera de psicología, hacía licenciatura en letras, terminé todas las materias, pero faltaron las tesis de algunos trabajos de literatura española, de literatura inglesa. Entonces, soy media licenciada en letras, pero todavía no. Bueno, Mirá. súper interesante, Alejandro, porque hoy quiero hablar, que te conozca la gente, porque vas a estar en la decimotercera edición del Congreso, que justo el tema de este año es reprogramando mentes para el nuevo futuro, pensando en el futuro del trabajo y de las soft a las power skills para innovar en la vida y en el trabajo. Y yo creo que vos sos un gran innovador y estoy pensándote a vos como... pensando que eras directivo, porque fuiste subdirector de Movie, ¿no? De los Mm, cines. sí. Alguien vio en ti que me gustaría que, primero, antes de lo que vieron en ti cuando ya eras grande, la pregunta típica que hace un psicólogo es, sobre todo, depende de la corriente, ¿no? Es, ¿cómo eras de chico? ¿Ya te veías liderando? ¿Eras un niño de esos que te ponías a manejar equipos? ¿Eras medio de esos que la gente te seguía o eras más bien tímido? Porque eso también pasa en el liderazgo, que a veces los líderes vienen de... No, está buena la pregunta. Yo me reconozco como de chico con algunas actividades o tendencias a siempre estar como, no liderando, pero sí en lugares como de mucha representatividad, la típica, fui delegado de clase muchos años, después ya más en cuarto, quinto de liceo fui animador de campamentos, la típica, grupos juveniles en el colegio y siempre el hecho de animar grupos y liderar grupos o liderar actividades del colegio me gustaba mucho y me hacía mucho sentido. Capitán del cuadro de fútbol cuando me tocó jugar al fútbol. Bueno, siempre tuve como roles muy así de representatividad, no sé si buscados o asignados, pero bueno, me tocó y fue como un lugar bastante familiar en mi vida, no sé si temprana, pero sí me reconozco en lugares como más de adolescente, la temprana adolescencia y la juventud como en roles que tenían que ver en algún punto con contacto con el liderazgo sin ser consciente directamente en ese momento, quizás, pero sí teniendo como esos roles, digamos. Interesante eso, porque, a ver, esa inquietud, ¿viste? Eso cuando se dice, ¿no? El liderazgo, uno nace o se hace, ¿no? Yo creo que hay de las dos, ¿no? Pero hay condiciones innatas que nos llevan a ser líderes, ¿no? Es como, pero Sí, también yo creo hay, que es una mezcla de las dos. Creo que ni es que se nace 100% ni se hace 100%. Y también creo que hay momentos en la vida o en el año, o sea, ciclos vitales que a veces te toca más estar en roles de liderazgo, a veces más en roles, la gran mayoría del tiempo en roles de ser seguidor de otras personas y aceptar que el liderazgo lo asuman otros. Creo que eso también a veces está como muy. Yo siempre digo que el liderazgo está un poco sobrevalorado porque los buenos líderes existen porque hay buenos seguidores, digamos, porque hay gente que confía, que cree, que se deja inspirar, contagiar, guiar por otras personas. Entonces, el rol del seguidor, un líder sin seguidores, no seguidores, esto más desde el punto de vista sectario, sino seguidores que confían, que creen, que respetan, que se dejan interpelar y motivar por otra persona, ese es el rol más importante en un ámbito de grupos donde hay un líder y hay otros que se dejan contagiar. Entonces, ese rol es súper importante. Y bueno, en la vida creo que a veces nos toca un rol o el otro y es bastante dinámico.
Sí creo que hay cosas que son innatas, que hay personas que tienen ciertas habilidades más innatas, pero como decía Picasso, hay mucho de práctica, ¿no? Hay algo de talento, 20% talento, 80% de práctica, ¿viste? Entonces, acá hay mucho de aprender, de estudiar, de practicar, de investigar, de eso, dejarse a veces también interpelar. Yo en mi libro tengo esta mirada más de aprendiz, porque creo que hay como el liderazgo no es una tarea acabada, ahí lo tenés, es una tarea acabada, sino como más como un camino en el que uno va aprendiendo y va recorriendo y va viviendo distintas etapas que te van haciendo cada día mejor y una persona más acabada, sintiéndonos siempre, creo yo, personas inacabadas. Creo que la gracia un poco es sentirse como en este aprendizaje constante, que siempre hay algo nuevo para aprender y mucho más en el mundo de hoy, que todo es tan cambiante, tan dinámico. Sí, me gusta, bueno, debo recomendar este libro, El líder aprendiz de Alejandro Laborde, la verdad, vayan a comprarlo, ya sean líderes que manejan equipos o personas que les interese el desarrollo personal, porque lo que le decía Alejandro recién antes de empezar la charla, todo libro bueno de liderazgo es un libro espiritual. Este libro es muy espiritual donde Alejandro se desnuda. Esto es lo más importante. Me quedó siempre la frase de Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary y otras grandes obras de la literatura francesa, que decía: yo soy Madame Bovary. Y acá Alejandro se desnuda totalmente porque contás mucho desde... Él además es un gran deportista, además de líder. Debo decir, lo estaba presentando como ingeniero de sistemas, es CEO de Vistage Uruguay también, y ahora nos vas a contar qué es el Vistage Uruguay. También director de Vilatam, ¿no? Que también nos vas a contar Pues, lo que... Y, o sea, dale. ahora, y en este libro él cuenta toda su experiencia desde asesorando líderes, pero sobre todo con citas porque es un gran lector, una persona, se nota que sos muy culto, le interesa el cine, le interesa otras cosas, que eso está muy bueno, y esto también te voy a preguntar si te parece que para ser un buen líder hay que ser culto, no solo informado, porque él, todo desde películas, es más, me vinieron ganas de ver de vuelta películas que vos citás, y yo digo, ay, yo esta la vi, pero no me acuerdo, esta parte no me la acordaba, y bueno, y también obras desde Star Wars, que sabemos que en liderazgo la fuerza y el lado oscuro siempre está el líder siempre luchando con eso, ¿no? Con la fuerza y el lado oscuro. Decime tu lado oscuro, el que vos descubriste en ti, el Y que... bueno, el más común y el que siempre resalta un poco es mi ansiedad, digamos, ¿no? De chico, vos me preguntabas de chico, bueno, siempre fui una persona como muy ansiosa. Eso en el devenir de los años tuvo sus lados positivos, que me hizo ser como una persona muy ejecutiva y muy, eh, proponer algo y conseguirlo y lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, esto de las metas. Tiene su lado oscuro, la ansiedad, que a veces te genera estrés, te genera como algunas cuestiones más somáticas que no son tan divertidas, situaciones, viste, que en las que no te sentís tan cómodo o tan a gusto en algunas circunstancias, ataques de pánico. Entonces, bueno, digamos, mi debilidad más fuerte, si querés, o el lado como más oscuro, no tan grato, creo que es esta doble cara de la ansiedad, que bien gestionada te hace ser una persona como muy ejecutiva, muy orientada a resultados, muy de proponerse cosas y lograr y siempre estar pensando en lo que viene. A veces tiene como ese otro lado de el no disfrute, el no estar presente, el no poder conectar, el no poder generar vínculos sanos y esto más del flow, ¿no? Esto de la lentitud o la paciencia en algunas cosas. Entonces, yo te diría que si tuviera que decirte mi lado oscuro definido, trabajado y súper retrabajado todo el tiempo en terapia y esas cosas, tiene que ver con la ansiedad. Qué bueno, y esto que lo digas, porque tenés un capítulo importante que también hablas, hay muchas cosas muy interesantes, es un libro que te atrapa, entretenido de leer, pero a la vez planteas temas que hoy las estamos discutiendo, ¿no? Desde el lado
de animarnos a decirnos a decir que somos vulnerables, desde el lado de la salud mental también, porque trabajas, lo abordás eso que es tan importante, que es verdad que a veces en las empresas se pasa por alto y se tema, bueno. Citás una de mis series favoritas que es Billions, ¿no? El Ah, sí, personaje. obvio. Imagínate yo, como psicóloga, decía, ay, ¿por qué en las empresas en Uruguay o en España no hay una Wendy Rose? Me encantaría ser Wendy Rose acá, viste, que tenés que luchar, viste, como coach ejecutiva, ir a la empresa, pero no una empresa Sí, que sí, diga, total. voy a tener una Wendy, viste, una Wendy Sí, sí. que trabaja. Bueno, para los que no saben, Billions es una serie de un fondo de inversión que gente muy, muy sobregirada y muy trabajando en la bolsa, comprando y vendiendo acciones todo el tiempo y en su empresa, el dueño de la empresa tiene para atender o para darle lugar al estrés de sus colaboradores, tiene una psicóloga que atiende o tiene sesiones de one-to-one, digamos, con los colaboradores. Se llama Wendy Rhodes. Después hay todo un trasfondo de policial también ahí, porque está casada con el fiscal que lo persigue al dueño del fondo de inversión, bueno, qué sé yo, pero esto de tener una psicóloga en la empresa o dar el espacio a que las personas puedan compartir en la empresa cómo se sienten, cómo están. Bueno, una serie que tiene un montón de años, ya debe tener como 10 años desde su primera temporada, y ya en esa época se mostraba, bueno, siempre las series reflejan lo que pasa un poco en la vida real, así que seguramente varias empresas en aquella época en Estados Unidos, en los fondos de inversión, tenían el rol de los psicólogos o la psicóloga trabajando y colaborando con los empleados de la empresa para darle lugar a los sentimientos, al estrés, a la salud mental y atender sus reclamos, digamos, por decirlo de alguna manera. Así que sí, Yo hablo de Wendy Rose ahí en el libro. Wendy, que decís que no necesitemos que se pongan las pilas las empresas, pero eso cuesta, ¿no? Vos Sí, planteás sí, que más allá del coaching, que contraten las empresas, más allá de que haya Wendy, que no, que sobre todo lo trabajen, que se animen a trabajarlos más allá de la presencia de esos personajes, ¿no? Eh, totalmente. Alejandro, ¿cómo hiciste? Estoy pensando, ¿no? Egresás como ingeniero de sistemas, alguien ve en ti algo te ve líder, te ve que vos tenías algo más, no eras el típico, ay, vamos a ponernos prejuiciosos, pero al informático me lo dicen mismo los informáticos, yo no, de numeritos no me saques. Y vieron algo, que tenías algo, alguna habilidad tuya de liderazgo social o lo que sea, y ya en un momento sos subdirector, ¿no? Del movie. ¿Y cómo haces, cómo das el salto, cómo se te ocurre traer Vistage acá a Uruguay? Contanos lo que es Vistage. Muchas preguntas me hiciste. Vistas es una empresa multinacional que se dedica a acompañar a dueños, directores, números uno de empresa a tomar mejores decisiones. Eso lo hace a través de generar grupos de personas que se reúnen asiduamente a trabajar sus desafíos empresariales y personales en conjunto. A veces siempre digo, me dicen, bueno, vos tenés como los alcohólicos anónimos de empresarios. No están así, pero sí son grupos de pares que se juntan, digo, no están enfermos ni tienen ningún problema, simplemente quieren ser mejores y deciden trabajar juntos en una especie de terapia Transformar. grupal, digamos, para acompañarse mutuamente y trabajar juntos. Y eso en el año 2017, por ahí, un amigo que trabajaba en España, que tenía esto en España, me invita vos lo conocés, a Conor Neal, creo, que Saludos es a un Connor, después se la voy a mandar. bueno, es un irlandés que vive en España, es profesor del IESE, él venía a Uruguay muchos años y nos hicimos muy amigos. Me cuenta que están buscando a alguien en Uruguay, bueno, las vueltas de la vida, doy con vistas, me vienen a preguntarme si me animo a traer esto a Uruguay. Yo no conocía y bueno, me enamoré un poco de este sistema o de esta metodología de empresarios acompañándose mutuamente, teniendo conversaciones de calidad, teniendo conversaciones profundas, con mucha confianza, con mucha vulnerabilidad, acompañados por un ex dueño, un ex gerente general, alguien que los acompaña en esas reuniones y que además se junta uno a uno con ellos. Entonces, Vistas se transformó como en mi razón de ser de los últimos 10 años. Hoy tenemos algo así como 350 empresarios que pertenecen a la red y están en alguno de nuestros grupos. Tenemos 30 grupos armados acá en Uruguay. Y bueno, eso ha hecho que los últimos 10 años
esté y muy en contacto, o haya estado muy en contacto con muchas personas que están en posiciones de mucho liderazgo, de mucha presión, de mucha tensión, de mucho desafío, de mucha exposición, y bueno, tratando de entender un poquito cómo lo viven, qué cosas precisan, y bueno, ahí también entendiendo o conviviendo con muchas de sus experiencias, que también algo traté de reflejarlas un poco en el libro ahí. Muy bien, te felicito, la verdad, súper meritorio, porque Bueno. o sea que a Connor lo conociste antes de Vistage, pensé que se habían conocido por Vistage. No, yo Connor lo conocí, sí, en el año 2000. Es una buena pregunta, pero capaz que en el año 2011, 2012, él me dio clase, fue profesor mío en un curso en el IEM, un curso de conversación y liderazgo en el IEM, y pegamos buena onda, y ahí él viene todos los años a Uruguay una vez por año, y bueno, nos empezamos a hacer muy amigos en cada avenida, compartir salidas, fue como, él siempre dice que fui su primer gran amigo en Uruguay. Así que bueno, tenemos una amistad de, ya te digo, hace ya 15 años más o menos, y él está liderando Vistas en España. Buenísimo, buenísimo, sí. Mira, Connor una vez me dijo, tú como líder, que a veces te piden reuniones, y me gustaría hacerte la misma pregunta que me hizo Connor a mí, a ti. Viste que vos sos cercano, tenés la humildad de los grandes, que cuando alguien te pide, yo sé que asesoras a líderes, cuando alguien te pide una reunión, viste, cuando por ejemplo te dicen, Alejandro, ¿puedo tomar un café contigo? Que quisiera comentarte algo. Al final termina siendo una reunión estilo mentoring, un mentoring gratis que estás haciendo en realidad, solo te pago el café, Sí. porque eso lo haces vos todo el tiempo con líderes. ¿Cómo yo? Porque la pregunta de Connor era esta, y yo te hago la misma voz. ¿A veces decís que no a eso? Mira, Connor, hablé mucho con Connor de eso. Connor tiene una frase que dice que si vos le decís que sí a todo el mundo, tu agenda está repartida entre las prioridades y tu agenda pasa a ser la agenda de los demás, digamos, ¿no? O sea, como que hay que aprender a decir que no a veces. Y a veces es difícil decir que no, entonces yo a veces lo que hago es como decir que sí, pero validar con el otro el real interés que tiene en tomarse un café o que tiene una reunión. Obviamente hay distintos grados de pedido de reunión. O sea, hoy justo me escribió un amigo que me dice, Ale, tengo el audio acá, me dice, Ale, quiero juntarme contigo para una charla, qué sé yo. Obviamente le digo que sí. Claro, Hay veces que le digo que sí y se las hago un poco difícil, entonces le pongo una reunión no muy temprano, ¿viste? Tengo horas del día, yo me levanto muy temprano, entonces digo, puedo, pero a las 7:30, 8, entonces si la persona realmente quiere, nos juntamos a esa hora y a mí me viene bien. Pero he aprendido con el paso del tiempo a tratar de decir que no, o no decir que sí a todo, como a tratar de ser, no sé, alguien me dijo el término esto, egoístamente solidario, digamos, con uno mismo. Entonces, aprender a cuidarse un poquito más, a preservar los tiempos personales. Me gusta mucho, y creo que soy bastante generoso en mi tiempo y en regalar reuniones. Me gusta mucho conectar personas, ayudar a otros. También es cierto que eso no lo puedes hacer todo el tiempo porque te consume la agenda, el tiempo y la vida. Entonces, a veces hay que decir que sí con algún grado de dificultad para el otro, haciéndoselo más difícil para que realmente le haga sentido esa reunión, o que realmente validar que tiene ganas de juntarse contigo. Y por otro lado, hay veces hay que decir, bloquear espacios personales para decir, mira, no puedo saber decir que no, digamos. Que cuesta, pero hay que saber decir que no. claro, es como estás diciendo sí a ti mismo, ¿no? Cuando decís que no es un poco Bueno, sí, es un poco de cuidarse a nivel personal y cuidar los espacios familiares. En mi caso, con mis hijos, que trato de cuidar mucho sus espacios, de ser como muy cuidadoso con eso. Entonces, sí, creo que hay que aprender a decir sanamente que no, sin culpa. perfecto. Como saben, la gente que va a ver esta charla sabe que acá humanizamos, que es rehumano. El Congreso es un evento superhumano, pero lo humanizamos, no, le tratamos de que conozcan ese lado humano. Levantá el brazo así, contanos este tatuaje de los No, Juegos no, no, me estoy Olímpicos. rascando con... No, 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 siempre me preguntan lo mismo, no tiene ningún, tengo varios tatuajes, no lo tiene. El único que tiene significado real es este que está acá, que es como una alita, Sí, que mi abuela tiene uno igual en su brazo. Mi abuela tiene 95 años, tiene uno igual. Y después tengo uno en la pierna, que es una maratón que hice con mis hermanas en Chicago en el 2023, que fue bastante simbólica para los tres. Y me tatué ahí tres personas corriendo en la pierna derecha, que es el único. Después lo demás no te diría que no tiene ningún significado per ah, se. no, Son cosas. esto de los No, Juegos no. Olímpicos, ¿no? ¿No?
¿Te lo hiciste No, no, por...? son tres círculos que no tienen nada que ver ni con los Juegos Olímpicos, ni con ninguna logo de ninguna marca, ni nada que ver. Son cosas que me gustaron nomás. Bueno, yo creo que por tu libro, para vos es muy importante en el liderazgo, delegar, ser creativo, más o menos lo que estoy entendiendo, ¿no? Y quisiera que me digas, yo creo que tiene una gran importancia porque es lo que decimos mucho en desarrollo personal, ¿no? El tema de el ejercicio, el movimiento, lo bien que nos hace para las emociones. También trabajas mucho las emociones, hay capítulos para las emociones, para las conversaciones, el saber conversar, que tanto nos cuesta a veces y sobre todo en las conversaciones difíciles. También tu Mm. generosidad en citar a gente con la que has hablado, porque hay mucha gente que a veces te pide ayuda para un libro, te pide, y a veces ni te cita, tú citas a Gabriel Balone, Sí, a acabo de Marco compartir, me Pardo. acordaba ahora que vamos a compartir el congreso con Gabriel, que lo cito en una parte del libro, del tema en el capítulo de conversaciones difíciles, hablé bastante con Magela Pardo, con Gabriel Balone, con Lorena Stefanel, con Salomón Levin, que es mi psicólogo, hablando un poquito de esto de cómo encarar conversaciones difíciles, y sí, obvio, lo cito en el libro. Ale de Barbieri, creo que también está citado en el libro en algún momento que hablo con él. Bueno, nada, sí, la gente que hablo me gusta como citarla y nombrarla porque no hay ningún misterio. Al final del día, cuando citas a alguien, es un mérito para ellos, digamos, no para Claro. el mérito del que escribe, tiene que ver con encontrar la relevancia de esa anécdota, pero después el crédito es de lo que dijo o piensa la otra persona. ¿Cómo te quedaste después que terminaste el libro? Dijiste, uy, tanto, porque la verdad que hay como una, viste que lo que te decía de la frase de Flaubert, que siempre me queda grabado y decir, uy, es verdad, cada vez que escribimos, Mm, cómo nos describimos, mira, viste, cómo... sí, sí. No, yo creo que, mira, el momento más lindo del libro fue el día del lanzamiento, que fue el 20, creo que 22 o 23 de octubre del año pasado. Hice un evento ahí en Sinergia Faro, en el que fue mucha gente. La verdad que quedé gratamente sorprendido. Me acompañaron ahí en la presentación Pipe Stein y Cecilia Bonino. Pipe escribió el prólogo del libro, de hecho, y yo le pedí que me acompañara ese día. Y fue como mucha gente, una mezcla muy linda de gente, entre familia, amigos, gente que hacía mucho tiempo que no veía, que me sorprendió que hayan ido al evento de lanzamiento. Así que si tuviera que decirte cuál fue el momento más lindo después de haber escrito el libro, fue el día del lanzamiento. Después, también, cuando escribís un libro, viste, es como tirar una botella al mar con un mensaje adentro, nunca sabés quién lo va a leer, cuándo, qué le va a generar. Esto que vos decías, "Mira, me acordé de tal película o me acordé de tal anécdota o lo que sea, viste, a cada uno leyendo el libro le generan cosas distintas. Me pasó este verano de encontrarme con gente que me dice, che, leí tu libro, y yo no sin que yo los conociera, viste, esas cosas de... entonces creo que también la gratitud de la escritura del libro viene mucho después y permanece mucho tiempo después también, ¿no? No, es como algo súper gratificante desde el punto de vista personal. Sí, sí, está súper interesante. La verdad que lo que te digo, lo que más me gustó es el lado ese espiritual. Y yo creo que planteas, haces todo un camino de, como de construcción constante, ¿no? Como que tenemos que aprender para desaprender, ¿no? Para seguir creciendo, ¿no? ¿Qué cosas tú tuviste que desaprender para crecer, para desarrollarte como líder? Eh, Creo que, bueno, mucho el despojarse del ego, me parece que eso fue es como un tema que trabajo mucho, esto de salirse del ego y de hacer las cosas porque, o sea, como más las motivaciones trascendentales que tienen que ver con el ponerte bien porque a otros les va bien, entonces ese desprendimiento creo que es como un aprendizaje muy permanente y muy continuo. Creo que tu aprendizaje o desaprender esto de guardarse las emociones o de ser como esto, mostrarse como todopoderoso o que puedo con todo o que soy inmutable frente a cualquier situación. Entonces, ser como más transparente en eso, creo que eso es un mandato que tenemos a veces los hombres y en eso las mujeres tienen una gran ventaja sobre nosotros porque son mucho más expresivas, más emocionales, son mucho más sinceras a la hora de expresar. Creo que a veces los hombres estamos más en personaje y que es algo que tenemos que desaprender también.
que tiene que ver con la vulnerabilidad, me parece, ¿no? De mostrarse esto, de que esto no lo sé, esto no lo puedo hacer, no me da el tiempo, no tengo la energía, no puedo, no quiero, no estoy pudiendo. Esa parte a veces creo que es como un aprendizaje o un desaprendizaje permanente, que creo de vuelta. A veces habla mucho de esto de las mujeres en posiciones de liderazgo. Creo que los hombres tenemos que aprender bastante de esa emocionalidad que creo tienen las mujeres, y que en muchos ámbitos nos juegan con ventaja, digamos, desde ese punto de vista. Y me gusta tu postura. A ver, hablando en el buen término, viste que hay mucha malformación del término feminista. Feminismo no es sinónimo de machismo. Feminismo es igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Yo creo que tenés una visión, tenés mucha perspectiva de género en que se nota que venís seguramente de una madre muy positiva, ¿no? Porque hay mucha perspectiva de género y eso está bueno. Y como podríamos decir, sos un hombre muy feminista en que Sí, ves lo que significa de verdad el feminismo, porque ahora lo que te digo, hay mucha malinterpretación. Yo, justo hablando con alguien que vos conocés, Emilia Scioli, el otro día, ella me decía, yo no soy feminista, yo no soy feminista. Y yo decía, no, tú seguramente seas feminista. Lo que pasa que hoy el término feminista se ha pensado, hay mucha gente que lo aborda desde el lado como sinónimo de machismo, como que queremos ser más que los hombres. No queremos ser más que los hombres, queremos igualdad de derechos y de oportunidades. Y eso se refleja mucho, hablas en un momento de cosas que te parecen mal en la empresa cuando hay como sexismos y todo eso. O sea que tenés una mirada muy interesante sobre el liderazgo. Decime, citás a Pipe Stein, citás a Manu Ginóbili, conversaciones que tuviste con gente, algunos son amigos tuyos, líderes importantes. Decime algún líder anónimo que te haya marcado y que digas, bueno, a partir de ahí yo desarrollé, a qué le llamas anónimo? no, no, No tan de repente conocido, decís. no tan conocido, pero que te inspiró, Está que bien. Mira, es un mentor. sí, está buenísimo. Mira, vos contabas esto del ingeniero en el mundo más del liderazgo y qué sé yo creo que el gran responsable de mi giro profesional es una persona que se llama José Luis Puch. Cuando yo estaba estudiando en Microsoft y gané una beca para estudiar en Microsoft, qué sé yo, me mandaron a trabajar, o me surgió una oportunidad de trabajo en Cledin Informes, que es Equifax Cledin Informes, en aquel momento se llamaba Cledin Informes, en el Sí, año sí. 2002, y el gerente general se llama José Luis Puch. Cuando yo entré ahí, era un tipo que debía tener, estoy hablando de esto hace 24 años, 22 años, José Luis debía tener eh, 50 y pocos. Y yo entré a trabajar en el departamento de sistemas, en aquel momento trabajar en la base de datos de Cledin Informes. No me gustaba mucho, pero bueno, era siendo ingeniero, o pichón de ingeniero, porque todavía estaba estudiando, era lo que tocaba. Y él me dijo, mirá, ¿acaso es un desperdicio venir a trabajar al departamento comercial que tenemos una posición y qué sé yo? Y yo creo que él fue el gran responsable del cambio o el giro de mi vida profesional en esto de estar mucho más orientado a los negocios, a detectar oportunidades. Yo siendo muy joven, ahí tenía 23, 24 años, empecé a trabajar en el sector tecnológico financiero, contactando muchas empresas del sector financiero muy grandes, Banco Itaú, Santander, Pronto, Antel, bueno, en fin, un montón de empresas grandes conociendo a sus gerentes, a sus dueños, a sus gerentes generales. Entonces, en aquel momento hice una muy buena base de muy buena red de contactos, y creo, y soy un convencido y un agradecido, yo se lo he dicho alguna vez, pero que José Luis Puig fue un gran mentor y un gran responsable de mi giro profesional. Hace mucho que no lo veo, pero tenemos un gran cariño y afecto mutuo, así que nada, si tuviera que decirte a alguien, creo que fue él. Qué bueno eso, ¿no? Porque claro, nos vamos forjando también en el encuentro con los otros, ¿no? Vos Totalmente. también, lo que vos decís también. Decime, ¿qué creencia sobre liderazgo te parece que hoy está quedando obsoleta en el mundo empresarial uruguayo o global? Porque vos creo que te movés también a nivel Y global. bueno, el líder tiene que tener todas las respuestas, el líder tiene que ser el que sabe más de un equipo, el líder tiene que estar siempre disponible, el líder tiene que tener mucho
track record o muchas cocardas ganadas. Creo que todas esas creencias hay un montón de ejemplos que las derriban enseguida, digamos, pero creo que venimos de eso, de un liderazgo de muchos años o de hace años, o que fuimos formados en una generación, por lo menos yo, eso, de que un líder era el que más sabía, el que era inalcanzable, el que casi que no se lo podía molestar, un liderazgo que estaba, un líder que estaba en una oficina solo y que había que pedir reunión o cita con agenda para que te atendieran, digamos. Creo que eso cambió. Hoy el liderazgo es mucho más horizontal, mucho más plano, mucho más desafiante o interpelante desde el punto de vista de los demás. Hoy los jóvenes te interpelan, te cuestionan, te desafían. Esto vos me decías que hay que aprender todo el tiempo, hay que entender cómo hablan y cómo piensan y cómo sientan las generaciones nuevas, por qué quieren lo que quieren, por qué no quieren lo que quieren, qué les motiva, qué no los motiva. Yo hace ya 3 años empecé a dar clases en un cuarto año de ¿Sí? liceo, 16 años, y el único foco que tiene, porque la verdad que no lo hago por ninguna otra cosa, es entender o estar más en contacto con las generaciones jóvenes, más allá de mis hijos, digamos, de un ámbito más académico, entender qué les preocupa, qué están mirando las personas que tienen 16, 18 años, y perdón, que en un par de años o en 3, 4 años van a estar en el mercado laboral o en la universidad buscando salir a trabajar. Y bueno, nada, esa parte hay que tenerla como muy hay que estar muy familiarizado con eso hoy, porque toca, a los que nos toca liderar, estamos liderando a personas nacieron en los 80s, 90s, a personas que nacieron en los 2000. Son perfiles totalmente distintos, cambiantes, que no tienen nada que ver uno con otro, y entenderlos se hace como muy relevante y muy determinante para tener cargos o posiciones de liderazgo hoy. Sí, 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 sin duda. Y contame de Vila Tamp, que tenés una socia, ¿no? Sí, Gaby Durlache es una genia, somos muy amigos, y abrimos una consultora en el año 2015, después de haber trabajado un tiempo juntos en el mundo corporativo. Nos propusimos o nos desafiamos mutuamente en abrir una consultora juntos. Estamos haciendo alguna mentoría en Endeavor en aquel momento y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto por la plata de verdad? Y estuvimos ahí nuestro primer cliente, me acuerdo, era un camino divino, y hasta el día de hoy la tenemos abierta, tenemos algunos clientes, estamos en algunos directorios, hacemos algunas cosas copadas juntos. Así que sí, Gaby es una gran socia, una gran amiga, una gran compañera de viaje de los últimos 10 años de la vida profesional. Sí, yo la conocí, porque cuando más o menos supe de vos, también supe de ella y Mm, me gusta, parece muy, muy humilde, tiene una como genia. sí, sí, sí. Eh, ¿qué parte de tu libro sentís que más interpela a los CEOs, vos que sabés de CEOs, pero son temas que sabés que los interpela, pero que no los están aplicando tanto? No, a ver, lo que la gente más me ha comentado del libro, o que más los cogeneracionales conmigo, yo tengo 47, pero la gente Sí, más o menos entre sus 40 y 50 y algo, es este concepto que yo hablo en el libro de la segunda mitad de la vida. Es como esto, empezar a pensar qué querés hacer. O sea, ya viviste la primera parte en la que estudiaste la mitad del tiempo, estuviste estudiando, o sea, tuviste de los 0 a los 25 más o menos aprendiendo, estudiando, de los 25 a los 50 aplicando ese conocimiento y trabajando. Y ahora, bueno, toca pensar qué vas a hacer en la segunda mitad de la vida. El otro día alguien me decía, bueno, el desafío ahora es, ya hiciste todo lo que había que hacer o todo lo que tenías que hacer, ahora empieza el momento en que tenés que definir qué es lo que querés hacer realmente, digamos, ¿no? Entonces, creo que a veces lo que me devuelven o me siento más reflejado, que cuestiona, interpela o mueve un poquito las estrategias, es este concepto de pensar para adelante, en este mundo que la esperanza de vida se viene, como dice Yurari en sus libros, viene creciendo. Harari, perdón, Yurari no Harari, dice en sus libros, creo que es en Homo Deus o en Homo Sapiens, dice, bueno, la esperanza de vida viene creciendo a ritmos de 15, 20 años más por siglo. Entonces es esperable que a fin del siglo XXI vivamos cerca de los 110 años. Yo tengo 50, voy a vivir 50 años más. ¿Qué voy a hacer con la segunda mitad de la vida? Eso era impensable hace 100 años atrás, que la gente vivía hasta sus 65, 60, 65.
Ahora la gente vive a sus 80, 85. Yo te decía, mi abuela tiene 95, mi abuelo 99. Yo voy a vivir, espero, si sale todo bien, 100 años. ¿Qué voy a hacer los próximos 50 años de mi vida? Es una pregunta que no todo el mundo se hace. Yo reconozco que me la hice hace relativamente poco, pero creo que ese concepto, si vos me decís qué es lo que más resuena del libro, a veces es esa cosa de la segunda mitad de mi vida. Sí, súper, haces muchas, encima planteas una cosa que no decimos mucho en coaching, ¿no? La pregunta, que es lo más importante, ¿no? Y lo que más hace el líder a veces, ¿no? Escuchar y preguntar. El buen líder, ¿no? Pregunta para que Ujú. ellos mismos generen su aprendizaje, ¿no? Esto es súper interesante. Bueno, la verdad, yo horas estaría hablando contigo, Alejandro, porque pero Gracias, Leti. pensando, gracias por estar, sí, muy bueno. Sí, bueno, va a quedar grabado igual, no te preocupes, Mari Carmen, lo vamos a subir. Una cosa importante, pensando en el tema de este año del Congreso, que es reprogramación mental para adaptarnos al nuevo futuro, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo nos tenemos que programar mentalmente, te parece, para este futuro que ya no tenemos acá, que es un presente, ¿no? Realmente Mm. la IA, la inteligencia artificial, llegó para quedarse. ¿Qué te Mira, parece? yo en eso, justo hoy de tarde estaba trabajando con una empresa con la que trabajo que son tecnológicos, y están, hay como una mirada muy fatalista del mundo de la inteligencia artificial. Yo siempre lo que traigo con la inteligencia artificial, o mi pregunta es, ¿esta revolución de la inteligencia artificial es tan distinta a la que vivimos hace unos 40 años cuando empezó el mundo de Internet? ¿O es tan distinta a la revolución industrial a fines del siglo XIX? No sé qué sintió no sé si las personas cuando vino las máquinas que ensamblaban autos no sintieron esta cosa, o cuando de repente toda la información estaba en un solo sitio y había que googlearla. No sé si no sintieron esa tensión o esa cosa de que el mundo se escapaba de las manos. Entonces, yo tengo una mirada un poco menos fatalista de esto de la inteligencia artificial. Sin duda es una revolución y estamos en una curva altísima de cambios permanentes, de no entendemos mucho qué impacto va a tener. Yo estoy un convencido que las personas, sus sentimientos y la emocionalidad y el contacto personal es irreemplazable. No hay agente virtual ni inteligencia artificial que suplante eso. Sí podrán suplantar algunas cosas rutinarias o algunas tareas repetitivas en las que no agregamos valor de verdad, y eso, como en otras épocas, se sustituirá por otras cosas. Justo el otro día escribía un poco en búsqueda sobre esto de la inteligencia artificial, y bueno, en la década a fines del siglo XIX apareció el fútbol. ¿No? En Inglaterra aparece el fútbol como un lugar, o una actividad para ocupar espacios de ocio que había dejado la desocupación por la revolución industrial. Y hoy el mundo del fútbol es una industria en sí misma que genera miles y miles de puestos de trabajo y de consumo y de riqueza en distintos lugares del mundo, con lo cual sí, estamos en medio de una revolución. Creo que esa revolución se va a acomodar. Estamos arriba de la ola justo y no tenemos muy bien esa ola dónde nos va a dejar parados en la arena. Pero no soy tan fatalista del punto de vista de que estamos en un apocalipsis, que las máquinas van a gobernar al mundo. Dicho esto, creo que sí tenemos que aprender y entender en qué aspectos de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra tarea, la inteligencia artificial nos hace más productivos. Yo la uso mucho para un montón de cuestiones, para hacer mi trabajo y mi día a día más productivo en cuestiones que tienen que ver con presentaciones, propuestas, mails que a veces hay que mandar, cartas que hay que escribir, apuntes que hay que pasar. Yo se está facilitando una reunión y saco apuntes en un pizarrón, saco una foto y después le pido a la IA que me traduzca eso, y es espectacular, digamos. De ese punto de vista, sí creo que hay que estar muy familiarizado con las herramientas que hay que nos hacen ser muy, o más productivos. Entonces, el desafío para los líderes es entender cómo en sus empresas, en sus equipos, la inteligencia artificial puede ser un colaborador y no un enemigo, cómo puede ayudar más que atentar contra los puestos de trabajo, cómo puede hacer que sus equipos se desempeñen mejor y que sus colaboradores agreguen valor donde realmente agregan más valor. Entonces, creo que es por ahí, digamos, es un desafío. Yo creo que no hay que ser fatalista en cuanto hacia dónde vamos, digamos. Creo que hay que verlo como una oportunidad enorme, que estamos en una etapa divina, y bueno, sí, hay que estar muy atentos para ver cómo impacta también la vida de nuestros hijos, en el estudio, las carreras.
que va a tener impactos, los va a tener. Como cualquier revolución tecnológica que hemos vivido a lo largo de la historia. Y el hombre ha demostrado que nos hemos acomodado, que el mercado acomoda que nos volvemos mejores después de cada ola de cambios, digamos. Así que alguien decía que lo Bueno, único permanente es el cambio, ¿no? Entonces, positivo. Y eso es lo que vamos a tratar en el Congreso, en la 13ª edición del Congreso va a tratar sí, este mi tema. mensaje va a ir por ahí seguro y creo que la reflexión de todos tiene que, conociendo también a los que van a estar por ahí, a Pablo, a Gabriel, a Margarita, me parece que su mensaje seguro va a ser de introspección, de análisis, de repensarse, pero con una mirada positiva, constructiva y de crecimiento. Me parece que va por ahí. Bueno, justo me decía Margarita, vos sabés, Leticia, que al final el tema del Congreso, está todo el mundo hablando de eso, cómo hace para reinventarse, reconvertirse laboralmente, está como todo Total. el mundo pendiente de eso, es como el tema, Leticia, es el tema. Bueno, Ikigai de Alejandro Laborde, pensando que es docente en la UCU, ¿no? UCU Business School, docente también me decís en un liceo, que vas porque Y te gusta. bueno, es un ¿Qué servicio que liceo? tengo los viernes, el seminario. ¿Cuál? El seminario. También, bueno, CEO de Vistalle Uruguay, que además lo llevaste a un gran nivel, ¿no? Porque lo que te dice, también codirigís, bueno, sos socio en Vilatam, o sea, ¿cuál es el Ikigai de Alejandro Laborde? ¿Cuál es tu sentido? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué pensás de todas esas cosas que haces? Y Mi papá. propósito es tratar de conectar personas y ayudarlas a que tengan una vida mejor. Creo que va por ahí. Y en el medio, aprender, disfrutar, rodearme de gente positiva, evitar las relaciones capaz que no tan tóxicas, o sobre todo rodearme de gente sana. Yo creo, mira, lo tengo escrito por acá, te lo voy a compartir porque ¿dónde lo tengo? A ver si lo tengo rápido para compartírtelo. Acá está, mira. ¿Te Y te lo puedo parece? leer. Sí, porque es acompañar y conectar personas para que alcancen su mejor versión e impacten positivamente en la vida de quienes los rodean. Disfrutar, aprender, cuidarme y rodearme de gente sana. Eso es el propósito que tengo escrito acá en la compu, que trato de revisarlo cada tanto. Es un poco lo que te decía más desordenadamente hace 3 segundos atrás, pero es eso, me gusta, la razón de por la que hago todo lo que hago es esto, acompañar y conectar gente, digamos, para que sean mejores. Eso es lo que a mí me divierte, ver ese impacto positivo y en el medio pasarla bien, aprender, cuidarme mucho, con todo lo que eso implica cuidarme, y he decidido tratar de rodearme de gente sana, digamos, en eso. Creo, esto vos decías hoy, los no, cómo decir que no, creo que ese mindset de decir, me quiero rodear de gente positiva, sana, que me haga bien, es como súper importante también. Bueno, dirían mis amigas, mis colegas de la psicología, cuando yo les hablo, la gente que a veces nos rodeamos, la gente que hace coaching ejecutivo, mentoring, dice, pero esa persona no tiene ningún problema, dice. Porque verdad, lo Todos que decías tenemos, también a veces de aprender de los que estamos mentoreando. Y yo digo, sí, aprendemos, sí, sí, por obvio, suerte, por suerte. 100%, sí, Eh, obvio. Alejandro es una persona, además de deportista, muy culto y me gustaría que terminemos lo de hoy. Los invitamos el 20 de mayo a venir al Congreso de Autoestima y Liderazgo Montevideo. Es una linda oportunidad de conocer a este crack que es Alejandro Laborde y a otros cracks que son Gabriel Balone, José Gordín, Margarita Manguino, Pablo Echeverry, Carlos Servián y servidora. Nos encanta, es un evento que nos reenergiza. Cada año, de los que trabajamos con personas, es el evento ideal. Si sos psicólogo, si sos coach, si sos líder, si sos mando medio, el evento ideal. Para lo que queda del año. Dicen que empezó recién el año, o sea que los esperamos. Recién llegó el último ciclista. Y les recomiendo este libro, ya vayan a la librería a buscarlo, El líder aprendiz, está buenísimo, les va a encantar, después me cuentan, pero me lo comentan. Y me gustaría que ya aprovechando que tengo a Alejandro, que es una persona muy culta, que me termine como para vos, quiero que me digas, pensando en el mundo de hoy, que me digas una música y una película que definan el mundo de hoy.
Mirá, yo creo que eso tiene mucho que ver con el momento de cada uno. Si tuviera que decirte una música, el otro día escuché la versión de Drexler que grabó hace poquito acá en Uruguay, la que dice es bonita, hablando de la vida, ¿no? Creo que se llama Así es, me parece la canción. Pero todo ese concierto de Drexler me parece que habla mucho de esto de o sea, no sé, me parece un grado de conexión en el mundo de la inteligencia artificial, de la computación, la banda rodeada de gente, el músico cantando alrededor el cantante alrededor del músico, me parece que está buenísimo. Se llama Takata, ¿cómo se llama? A ver, ya te digo cómo se llama el último disco de Dexter, que es genial. Porque está grabado y está en vivo para ver en YouTube, aparte porque tenemos esas cosas también que antes los discos había que ir a buscarlos a la librería, a la discografía, y este último disco de Drexler se llama Taraka. Y está muy bueno, creo que vale la pena verlo de punta a punta. La canción que yo te decía se llama ¿Qué será? Que es la número 6 del disco, y es esta canción, la versión en español de una canción en portugués. Eso en cuanto a la música. Y una película que define el mundo de hoy. Qué buena pregunta. Mira, yo creo que hablo en el libro de esa película, está muy buena. Ayer la vi ahí, me saltó las recomendaciones de HBO de vuelta. En el que se llama The Martian, El Marciano, que trabaja Matt Damon. Es un astronauta que lo dejan en Marte por error, se piensan que se murió y la nave se va. Y una película medio futurista ahí, pero muy buena. Y él tiene que reinventar su vida plantando papas en Marte. Se llama The Martian, muy buena, es larga, pero muy interesante esto de vos hablabas de reinventarse, de repensarse, de pensarse frente a las adversidades. Yo te diría que es una muy buena película para ver. El Marciano, The Martian se llama, trabaja Matt Damon. Creo que la vi hace tiempo, pero la voy a ver de vuelta. Se viene Odisea ahora con Christopher Nolan, dirigida No, por... siempre las películas de Nolan son también muy buenas para ver, espectaculares. Espectacular. Bueno, un placer, Alejandro, con muchas Gracias, ganas de Leti. escuchar tu charla, de aprender de Nos vos. vemos, nos vemos el 20 seguro. Nos vemos el 20 de mayo y a todos los esperamos. Esto va a ir a varias plataformas y un gusto que te Dale. hayas tomado tiempo para estar. Buenazo. Gracias a vos por la invitación. Bueno, chaucito. Nos Chau, vemos. chau. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.